Esta noche vamos a hablar de lo que yo considero una de las, ¿qué podemos decir? La más determinante señal del pueblo de Dios. Una de las señales, porque hay varias, del pueblo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre unirse a una iglesia adventista o unirse a cualquier otra iglesia? Mucha gente cree que ir a una iglesia es lo mismo que ir a otra. Si ustedes pueden saber, aquí en la tierra tenemos por lo menos 10,000 iglesias o 10,000 denominaciones cristianas. Y muchos creen que es lo mismo ser bautista, metodista, anglicano, presbiteriano, anabaptista, luterano, episcopal, católico, apostólico, romano, iglesia apostólica, pentecostal, asambleas de Dios, testigo de Jehová, mormón, lo que sea, da lo mismo, porque todos adoramos al mismo Dios, tenemos la misma Biblia. Pues déjenme decirles que no. De entrada, no. Hay 10,000 iglesias, pero eso quiere decir que 9,999 están equivocadas. Y el Señor Jesús dijo bien claro que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Y les debe quedar bien claro. Y básicamente esta noche les voy a explicar por qué. Y al entender ustedes eso, se van a dar cuenta que no es lo mismo ir a un lugar que a otro, no es lo mismo. Jesús dijo, es cierto, tengo muchas ovejas que no están en este redil. Pero también dijo, a las cuales me conviene traer o llamar, sacar de ahí donde están. Sí, Jesús tiene muchas ovejas. La mayoría de los verdaderos hijos de Dios, escúchenlo bien, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios no han pisado una iglesia adventista. Están en todas esas iglesias que enumeré por nombre. Allí hay verdaderos hijos de Dios. Muchos. La mayoría. Y en la iglesia adventista, cuya verdad te voy a presentar hoy, hay un montón de miembros que no son verdaderos hijos de Dios. Hay un montón de gente, o habemos un montón de gente que no debemos estar en la iglesia. Tremendas cizañas que no servimos para otra cosa más que para estorbar. Y con eso quiero que les quede bien claro que al estar hablando de iglesias, no estoy hablando de personas que van a esas iglesias. Porque las personas que van a esas iglesias pueden ser verdaderos hijos de Dios. Pero al hablarte de iglesias, te estoy hablando de doctrinas. Y ahora te voy a hacer una pregunta que una vez hizo un pastor. Y la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Quieres una iglesia? ¿Qué estás buscando? ¿Tener una iglesia en la que vas a encontrar amigos, te vas a llevar bien con ellos? ¿Quieres una iglesia o estás buscando la verdad? ¿Qué estás buscando? Porque si estás buscando la verdad, entonces te vas a dar cuenta que 10,000 si quieres una iglesia, hay 10,000 iglesias de las cuales escoger. Pero si estás buscando verdad, solamente vas a encontrar una, todas las demás son falsas. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Estaba a punto de acostarme. Era un domingo como a las 10:30 por ahí, pasaditas tal vez. Ya me había puesto mis shorts y mi camiseta que uso de pijama. Y en eso llega alguien a la puerta y toca así desesperado. Eso es que cuando tú escuchas ese tipo de toquidos, sabes que la persona está urgida de que le abras. Así que fui a abrir la puerta, me encontré a un miembro de la iglesia que tendría unos 8 años de ser adventista. Cuando tú tienes 8 años de ser adventista, generalmente la iglesia adventista te empiezan a dar cargo al primero, al segundo, tercer año que estás ahí ya te dan de diácono, te ponen a hacer algo en la iglesia. Y este hermano ya tenía varios cargos, había tenido varios cargos en la iglesia, así que no era una persona que tú digas nuevo, no estaba nuevo, tenía ya por lo menos 8 años en la iglesia. Y estaba con el rostro todo pálido, estaba desorbitado. El hermano se veía que había tenido un susto, alguien le había sacado un susto. Y me dijo así atropelladamente, pastor, ¿cómo puedo saber que la iglesia adventista es el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo? Son dos tremendas preguntas porque puedes tardarte todo un sermón en explicar una solamente, una de ellas. ¿Cómo puedo saber que la iglesia adventista es el pueblo de Dios? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo? Le dije, a ver, hermano,
¿Por qué me pregunta eso? Siéntese, por favor. Ya se sentó y me contó la historia. Esa mañana el hermano había tenido una experiencia sobrenatural. Él había ido a una de esas iglesias en las cuales el Espíritu Santo se le mete a la gente. Y digo así entre comillas, el Espíritu Santo. Y querido hermano, nunca dejes que se te meta nada. Te lo digo así de entrada. Nunca dejes que se te meta nada. O sea, ¿cómo? Va la gente a estos lugares y permiten que se les meta el Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo. Y quizás te debo poner en la pantalla un versículo, déjame ponerlo, ahí está. 1 Juan 4:1. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para saber si qué son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. Ahora imagínate, dice ahí, obviamente lo que eso implica es que hay falsos espíritus, obviamente espíritus del demonio, que se están haciendo pasar por el Espíritu de Dios. Y si tú dejas que se te meta, pues quién sabe qué estás permitiendo que se meta, ¿no? ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Pues sí, pero no así. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que estás recibiendo, o en lo que te quieren dar. Este hermano fue a esta iglesia, él era dentista, pero entonces, ¿por qué fue a esta iglesia? Bueno, lo que pasa es que acabamos de terminar una campaña de evangelismo y su suegra asistía a esa iglesia. La suegra de este hermano ya tenía pues tiempo siendo de esa religión y el hermano la invitaba a la iglesia, venga a la iglesia, suegra, vamos. Y la suegra pues no quería, decía, yo tengo mi iglesia, ahí tengo mis amigos, ahí estoy bien. Y no la podía convencer hasta que vino esta campaña de evangelismo y el hermano fue a invitar a la suegra otra vez. Venga suegra, vamos a la campaña. Y la suegra le dijo, mira, vamos a hacer un trato. Yo voy a ir contigo todas las noches, está bien, voy a ir a la iglesia adventista todas las noches, no me voy a perder ni una noche, con la condición de que el domingo tú vengas conmigo a mi iglesia. Vamos a hacer un cambalache. Yo voy contigo toda la semana. Pues oye, iba a asistir desde sábado, domingo, toda la semana. Y por una vez que fuera, pues dijo él, pues está bien, está bueno, trato hecho. Así que la señora fue toda la semana a la campaña. Acostumbramos en México darles una Biblia al final de la campaña si van todas las noches. Ya le dio su Biblia a la señora y todo. Incluso hasta fue el sábado, no se bautizó, pero fue el sábado a terminar con toda la serie de la campaña. Pero el domingo el hermano va con ella a su iglesia. Entonces el hermano me contó, de hecho yo conozco esa iglesia porque alguna vez unos hombres que hacen molduras de yeso me llevaron a ver unas molduras que habían hecho ahí en esa iglesia. Y pude ver, entré al templo y vi, pues un templo, ¿qué les puedo decir? Pues un poquito más o menos como este ancho, pero un poco más largo. Y igual sillas así, un por un lado, otros por otro lado. Y estaba ahí el hermano y se sentó, llegó temprano, se sentó este lado en la parte de atrás, ahí estaba sentado. Y comenzó el culto. En estas iglesias el ejercicio de canto es muy importante. Tienen primero una sección de alabanza, que es aplaudiendo con bajo eléctrico y guitarra eléctrica y batería y cantan a ritmo, ¿no? La gente se empieza a alegrar y empiezan a brincar y a saltar y están así durante un rato ya que se cansaron. Entonces comienza la sección de la adoración en la que la música la cambian de ritmo, la ponen bajita y hacen que los hermanos ya se pongan más asosegados. Un día un pastor que había sido pastor en estas iglesias me dijo, bueno, es que todo eso lo hacemos a propósito, dice, está pensado, primero los ponemos acá arriba para que se les estén respirando y aplaudiendo y emocionados, y después de eso les bajamos. Y a los adventistas cantamos muchas veces los cantos que ellos cantan, pero cantamos los que son de la adoración, los de alabanza como que no nos gustan mucho. Últimamente algunos ya también le meten a los de alabanza a estas iglesias y bueno, todo eso es parte del conflicto del tiempo del fin. Pero bueno, había estado ahí durante todas las alabanzas y pues ahí los vio aplaudiendo y saltando y haciendo lo que hacen en estas iglesias. Y terminó la alabanza y comenzó la adoración y casi 45 minutos, una hora están cantando.
Y después de eso se pone de pie. Yo supongo que el pastor pasó al frente y dijo: esta noche vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda aquí en nuestra iglesia, que venga con poder el Espíritu Santo, y todos aquellos que estén enfermos, que tengan algún problema, que quieren que el Espíritu Santo los arrebate, vengan aquí al frente. Entonces se levantaron un grupo de personas y se pararon al frente listos para recibir el Espíritu Santo. Y entonces el hermano se acercó a los primeros, está el grupo de personas ahí, se acercó el primero y hizo una oración al cielo y comenzó a orar, levanta las manos y empezó a pedirle a Dios que mandara su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo descendiera con poder en ese lugar y que arrebatara a las personas y les diera lo que necesitaban. Bueno, se acercó a la primera persona, le puso la mano en la cara. Donde le pone la mano en la cara, la persona se desmaya y se va al suelo. Se va con el segundo, le pone la mano en la cara y al suelo. Se va con el tercero, la mano en la cara y al suelo. A veces literalmente les ponen a un diácono ahí, algún ayudante ahí que los atrapa cuando se están cayendo, los cachan y los ponen en el suelo, los acuestan. Y ahí los empezó a acostar, se fue uno por uno, hasta que los tumbó a todos. Algunos no se caen, así que los empuja así con la mano, hasta que se van. Entonces, y ahí se fue. Uno por uno, todos los tumbó, los tenía todos acostados ahí al frente. Y entonces dijo: aquí en esta iglesia hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es del Espíritu Santo. Aquí entre nosotros hay un Judas, hay un traidor, hay un enemigo, hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo es del Espíritu Santo. A ver, ¿quién eres? Ponte de pie, confiesa que no crees que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. A ver, ponte de pie. Mira, está la gente tirada allí y el hombre se pone a preguntar eso en medio de toda la gente. Toda la gente ahí, pues, los que no habían pasado empezaron a mirarse unos a otros. Ya, pues, ¿quién será? El mismo hermano de la iglesia empieza a voltear para todos lados y empieza, pues, ¿quién será? ¿Quién estará hablando? Y ya se empieza a enojar el que está enfrente. Dice, ¿no te quieres poner de pie? A ver, ponte de pie. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Ponte de pie. Reconoce que no crees que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Dice, no te vas a poner de pie. Pues nada más para que veas el poder que tenemos en esta iglesia. Nada más para que sientas que en esta iglesia no estamos jugando, que en esta iglesia de veras hay un poder espiritual. Le voy a pedir al Espíritu Santo que te arrebate ahí donde estás. Y a la cuenta de 3 el Espíritu Santo se te va a meter y te vas a caer al suelo allí, tomado por el Espíritu Santo. Y el hermano me dice, mire pastor, cuando ese hombre dijo a la 1, dice, cuando ese hombre dijo a la 1, porque se empezó a contar, a las 3 se iba a meter el Espíritu, a la 1, dice, cuando dijo a la 1, dice, pastor, yo sentí, así como tú sientes cuando alguien se para cerca de ti. Dice, yo sentí que algo se paró atrás de mí. Y pues intensivamente, así como que quise ver, porque sentí que algo se paró atrás de mí y de pronto me tapó la nariz y los ojos. Así literalmente, me tapó la nariz y los ojos y sentí que me dieron un puñetazo en el estómago. Así, un golpe durísimo en el estómago. Me sacó todo el aire así. Y me tenía agarrado y tapado nariz y boca, nariz y ojos, la boca abierta, ¿no? La primera reacción de él fue como respirar así. Pero dice, pastor, me dio miedo que se me fuera a meter por la boca, dice. Así que se quedó así. Y empezó, tú sabes, cuando te pones asustado, empiezas así a sudar frío, te pones así todo asustado. El que estaba enfrente dijo, a las 2. El pobre hermano empezó a luchar con cualquier, dice, pastor, sentía como que me apretaba los ojos, que me empezó a zarandear así. Y el hombre estaba luchando, quién sabe con qué, ahí en su silla. 2:30, dijo el que estaba enfrente. Y créeme, lo que este sermón lo he predicado en un montón de lugares y me he encontrado por lo menos 5 personas me han dicho, pastor, lo mismo me pasó a mí, y me cuentan algunas de las cosas que les pasaron. Y un día una hermana me dijo, pastor, a mí sí me agarró, yo me caí.
cosa, ¿no? Pero entonces el hermano ya no podía más, se puso de pie, ahí en medio de la iglesia. Y cuando estaba así como luchando, salió y dice, y entonces me soltó. Pero yo estaba ya de pie ahí en medio de la congregación, así de este lado, allá atrás. Y entonces el pastor o el que estaba dirigiendo dice, ahí estás. Sentiste el poder, te das cuenta qué poder tenemos en esta iglesia. En esta iglesia no estamos jugando a la salvacioncita, aquí se manifiesta el Señor. Y lo empezó a poner, decimos los mexicanos, como camote. Le empezó a decir, mira, seguramente perteneces a esas iglesias en las que no hay poder, que no reciben del Espíritu Santo, que están muertas. Aquí está el poder del Señor, aquí ocurren milagros, aquí el Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Bueno, el pobre hermano empezó a salirse de la iglesia, iba caminando y se fue por la puerta. Cuando estaba a punto de salir allá al fondo de la iglesia, me dice, pastor, yo dije entre dientes, yo no creo que él pudiera oírme desde allá. Dijo entre dientes, Señor Jesús, perdóname. Oro, perdóname. Y el que estaba enfrente dice, oye, todavía le va pidiendo perdón a Jesús. Pues si es el mismo, ¿a quién le pides perdón? Es el mismo. El pobre hermano se fue a la casa. Le dieron, como en México te dan azuquita para el susto, ¿no? Y el pobre hermano dijo, no, yo no voy a poder dormir, voy a andar muy mal, yo necesito hablar con el pastor. Se subió en un autobús y me llegó a la casa pasadas las 10:30 de la noche a la casa. Y me toca la puerta, pastor, ¿cómo puedo saber que somos la iglesia de Dios, que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo? Así que le dije, hermano, siéntese por favor, vamos a la mesa. Nos fuimos a la mesa y ahí en la mesa saqué un papel, y en ese papel escribí una lista. Esa noche hice lo que voy a hacer con ustedes esta noche. Saqué un papel y escribí en ese papel una lista de 12 cosas que las iglesias cristianas hacemos. Y quiero enfatizar que todas estas cosas son cosas que hace la iglesia. Una lista de 12 cosas. Esas son las 12 cosas. Claro que eso lo hice en una libreta, ahorita ustedes lo tienen en PowerPoint, pero básicamente son 12 cosas que todas las iglesias cristianas hacen. Todas las iglesias leemos la Biblia, todos predicamos, todos oramos, creemos en Jesús, por supuesto, todos pretendemos portarnos bien, de perdido presentamos la imagen de que nos portamos bien, tenemos una apariencia de piedad, todos llamamos a Jesús nuestro Señor, todos profetizamos, hacemos milagros. Bueno, todo eso que está allí son 12 cosas que hacen la iglesia, las iglesias cristianas. Véanlas bien. Esas 12 cosas, les hago una pregunta. Piensen en Pablo, piensen en Pedro, en los primeros apóstoles cristianos. ¿Hacían esas 12 cosas los apóstoles? ¿Por qué nomás algunos dijeron un poquito? Sí, Señor, muy poquitos. Los demás están así como calladitos. Vean eso, los apóstoles de Cristo hacían esas 12 cosas, amén. Sí, claro, esas 12 cosas las hacían los discípulos. Los discípulos leían la Biblia, predicaban, oraban, creían, recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, amaban a Dios y al prójimo. Todo eso lo hacían los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, ahora sí les voy a hacer una pregunta con jiribilla, decimos así, con trampa. Tienen que tener cuidado cómo responden la pregunta. La pregunta es: ¿habrá alguna de esas 12 cosas? Recuerden que nosotros tenemos un enemigo que no es carne y sangre. Tenemos un principado, un potestad, un maestro del engaño, Satanás, que es el enemigo, y el diablo, que es el gran engañador. Engañador tremendo. Padre de mentira. Satanás es súper extra chirrecontra bueno para engañar, para simular, para tergiversar, para torcer, para hacer las cosas fraudulentamente. ¿Habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás, el enemigo de Dios, nuestro enemigo, no pueda
reproducir. Y quiero que entiendan, mire, por ejemplo, cuando Moisés llegó allá ante el faraón, el Señor le había dado una señal de que le aventara su vara y se convirtiera. ¿Y se acuerdan qué hicieron los hechiceros? Que no eran siervos de Dios, eran siervos del diablo. ¿Qué hicieron? Aventaron sus varas y también salieron serpientes. ¿Se acuerdan? ¿Habrá alguna de esas 12 cosas que el enemigo de Dios no pueda simular? Y quiero que entiendas, no es verdadero, pero es una simulación. Y a veces tú no sabes, la simulación es tan buena, no puedes saber si de veras es genuina o es falsa. ¿Habrá alguna cosa que el diablo no pueda reproducir, aunque sea falsamente? ¿Alguna de esas 12? ¿Ustedes creen que Satanás no puede pretender amar a Dios? Por eso estoy preguntando, no, o sea, pretender en caso de que tú no sabes. Porque acuérdense que obviamente los ángeles ven que hay cizaña en la iglesia, le dicen: Señor, alguien metió esta cizaña. ¿Y qué le dice el Señor? Pues no la cortes porque no estás seguro, mejor déjala hasta la ciega. O sea, está tan bien, se parece tanto que mejor déjalo, porque a lo mejor te equivocas. A lo mejor tú crees esta es falsa y nada que era verdadera. ¿Habrá alguna que el diablo no pueda reproducir falsamente? Ni le busquen, queridos hermanos. La respuesta es: todas y cada una de ellas el diablo las puede hacer bíblicamente. Todas. No me gusta ese amén, pero bueno, está bien. Todas las puede hacer. Y eso fue lo que hice esta noche con el hermano. Me puse a explicarle: mira, vamos a verlo en la Biblia. Y eso es lo que voy a hacer con ustedes esta noche. Satanás puede hacer todas y cada una de ellas. La Biblia nos presenta casos en los que todas esas cosas el diablo las hizo. Por ejemplo, leer la Biblia. ¿Puede el diablo leer la Biblia, hermanos? La primera. ¿Puede el diablo leer la Biblia? Sí, claro que sí. Se la sabe de memoria, hermanos. Tú y yo batallamos. No, él se la sabe. Se la sabe. Cuando tú te vas a Lucas 4, 9 al 12, nos cuenta la historia de que Satanás llevó al autor de la Biblia, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Lo lleva a las almenas del templo y lo pone en la parte alta del templo. Le dice: échate abajo, porque está escrito. ¿En dónde está escrito? Está escrito. Está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí está Satanás repitiendo de memoria un versículo de la Biblia. Está escrito y se lo repitió. Satanás se sabe de la Biblia de memoria. Miren, ustedes ven a una persona en la calle con una Biblia. ¿Qué piensan cuando ven a una persona en la calle con una Biblia? ¿Qué piensan? Que es cristiano. Hermanos, a lo mejor es el diablo. A lo mejor es el diablo. Fíjense qué fácil se le han puesto al diablo. Pues ponle una Biblia, disfrázalo de cristiano y llega a la iglesia con una Biblia así y anda caminando así. Es un demonio con Biblia en la mano. O lo ven sentado leyendo la Biblia. Ay, mira, está aprendiendo de Dios. No, a lo mejor está aprendiendo cómo poner problemas, cómo engañar y cómo sacar falsas doctrinas, cómo meter problemas. Yo a veces viajo en los aviones y llevo mi Biblia ahí arriba y ven así: oh, you're a Christian. No es porque traigo Biblia. Así fácil, porque traigo Biblia. Pues a lo mejor soy el diablo. ¿Cómo por una Biblia me va a decir que soy cristiano? Hermanos, ustedes han visto un montón de iglesias cristianas. No sé cuántas iglesias. De hecho, ustedes aquí están rentando una iglesia cristiana. Y tenemos siempre la idea de que pues las iglesias pues deben ser cristianas, deben ser de Dios. ¿Y qué tal si esta noche yo te digo que no? No porque tenga nombre de cristiano y se ponga un nombre Iglesia de los Hijos de Dios. ¿De veras son hijos de Dios? No. Esta noche quiero que entiendas que las iglesias que no son de Dios, no son de Dios. Y si no son de Dios, todos son del diablo. Y el diablo las usa
y el diablo las utiliza. Y no quiero que se sientan ofendidos por eso, porque esa es una realidad. Por eso te digo, ¿qué buscas? ¿Buscas una iglesia o estás buscando la verdadera? ¿Qué estás buscando? Así que el hecho de que lean la Biblia no quiere decir que sean de Dios. El diablo también lee la Biblia. Que porque en la iglesia sacan una Biblia y ya, por eso son de Dios. No. Ahora viene la segunda, predicar. Ahí estaba Satanás dándole un estudio a Jesús. El estudio era, tírate porque está escrito en la Biblia, ¿no? ¿No dice la Biblia esto? Y hay un montón de iglesias que sacan cosas de la Biblia, te enseñan, mira lo que dice la Biblia, te sacan una cosa de la Biblia y te enseñan una cosa y la gente se la cree porque está allí. Pero muchas de esas cosas están sacadas de contexto, no tiene nada que ver con a lo que lo están aplicando, no tiene nada que ver, te lo aplican a eso, pero no está hablando de eso en ese lugar. No está hablando de eso, pero la gente quiere que hable de eso. Es como el ejemplo que me viene a la mente no se los quiero decir porque a lo mejor algunos de ustedes están en ese problema, pero no se los quiero ni mencionar. Pero un montón de veces aplicamos versículos de la Biblia a cosas que no tienen nada que ver con lo que lo estamos aplicando. Por ejemplo, miren, yo crecí, yo soy adventista de nacimiento y yo recuerdo que cuando yo era niño no podías tomar la Santa Cena si estabas peleado con tu otro hermanito en la iglesia. No, pues estoy peleado, tengo problemas, no puedo tomar la Santa Cena. Eso era bien común cuando yo era niño. O sea, un montón de gente no tomaba la cena del Señor porque estaban peleados con otros miembros de iglesia. Y ahí era la pedidera de perdón antes de la Santa Cena. Antes de la Santa Cena y ves un montón de hermanos que siempre andaban así discutiendo y hermano, le pedían perdón que ya no vas para tomar la cena del Señor. ¿Les tocó ver eso? ¿Sí les tocó ver eso? Sí. ¿Y en qué se basan para hacer eso? Se basa en un versículo que dice que cuando tú vas al templo y vas al frente a depositar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti y se deja ahí tu ofrenda, regrésate, reconcíliate con tu hermano. Sí, pero en ese versículo no está hablando de la cena del Señor. Para nada. Es como si cuando el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, te está diciendo, bueno, cuando arreglas tus problemas entonces vienes a mí. ¿Eso es lo que Jesús dice? Venid a mí los que ya arreglaron sus problemas. ¿Quiénes son los que tienen que venir a Él? Los que están trabajados y ¿qué? Cargados. Jesús no dijo que había venido a buscar a los limpios. Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos. ¿A quiénes he venido a llamar? ¿Y qué crees que hacen los pecadores? ¿Se pelean? ¿Y qué más hacen los pecadores? Chismean. ¿Y qué más hacen los pecadores? Se pelean unos con otros y dicen cosas de otros y le falta el respeto a otros y hacen cosas malas con otros. Esos son los pecadores y a esos son los que vino a buscar Jesús. Y cuando tú tomas la cena del Señor, lo que estás haciendo es pidiéndole a Jesús que forme parte de tu vida. Por eso te comes el pan, para que el pan forme parte de tu vida, porque necesitas a Jesús para ser transformado. Y vienes a pedirle perdón por los pecados que has cometido a través de su sangre. Y vienes a que te limpie los pies porque ya te bautizaste y estás ensuciado tanto que quieres que te los lave otra vez. Pero no, alguien sacó ese versículo y es un versículo totalmente fuera de contexto. Totalmente. Ese versículo dice que si vas a depositar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejas ahí tu ofrenda. A ver, ¿por qué los pastores no lo aplicamos bien correctamente? Decimos, hermanos, no nos den diezmos y ofrendas hasta que arreglen sus problemas. Porque eso es lo que está diciendo ese versículo. Pero ahí sí está difícil. Porque lo que realmente dice ese versículo es, cuando vas a depositar tu ofrenda, llevas tus diezmos y tus ofrendas. ¿Sabes qué? Prefiero que arregles tus problemas con tus hermanos antes de que me des tus diezmos y ofrendas. Pero nadie quiere aplicarlo así, ¿verdad que no? Y la gente te puede predicar, pero quién sabe qué te está predicando. Ahora la pregunta aquí central. Ya sabemos que el diablo puede predicar, sí puede. La pregunta es, ¿puede predicar la verdad? Decirte verdades, que es verdad. Es más, le voy a hacer una pregunta más. Y esta es bien bíblica. Yo los reto.
Reto adventista, reto Arturo Quintero, a ustedes. Lo reto. Yo sé que Satanás, la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, así lo dice, ¿verdad? Yo sé que él es el padre de mentira y es mentiroso, lo sé. Pero yo lo reto a que me muestren con la Biblia alguna mentira que el diablo dijo. Una. Sí, con la Biblia. ¿Qué le dijo? Ok, ¿qué fue lo que le dijo? Que no se morirá, que no se iba a morir. Pues es que Eva le dijo, Dios dijo que no comiéramos porque el día que comamos de él nos vamos a morir. ¿Se murieron ese día? Pues entonces, ¿era mentira o no era mentira? A ver. Pero no ese día, ¿verdad que no? Ya sacamos, no, pues es que se murieron espiritual. Tratamos de hacerla que parezca. A ver, en todo caso Dios dijo que ese día se iban a morir. Y no se murieron. A ver, entonces ¿quién dijo mentiras? ¿El diablo o Dios? Porque si nos queremos poner en ese nivel de no, es que se murieron espiritualmente, el diablo va a decir, pues tampoco se murieron físicamente ese día, él había dicho que se iban a morir. Pero sabemos que lo hizo por misericordia, ¿verdad? Dios intervino porque sí deberían haber muerto. Pero bueno, solamente los dejo ahí para que vean que es donde empiezas a debatir. Bueno, pruébenme una mentira. Pues no, que es el padre de mentira, debe haber muchas, ¿no? Porque si él es el padre, y pues entonces yo digo más mentiras que él. A mí sí me puede sacar un montón que he dicho, sí. Ok, a lo mejor yo soy el diablo y me está usando para confundirlos a ustedes porque les veo cara de, no, ay caray, no dice, no hay ninguna. O sea, les veo cara a ustedes de oye, ¿no dice mentiras? Pues la Biblia dice que es el padre de mentira. Pero cuando yo te pido que me digas una mentira, te vas a dar cuenta que todas las veces que el diablo habló en la Biblia dijo puras verdades. Por ejemplo, viene Saúl con la bruja esa de allá de Endor, ¿verdad? La pitonisa, y sale el demonio ahí pretendiendo ser Samuel. ¿Le dijo mentiras? No, todo lo que le dijo era verdad. Todo lo que le dijo era verdad. Es más, mira, te vas ahí a Hechos, capítulo 16 al 18. Y dice la Biblia que Pablo y Silas iban todos los días a la oración, todos los días. Y que salía una muchacha que tenía un espíritu pitónico adentro, o sea, un espíritu de serpiente. Estaba endemoniada la muchacha, adivinaba. Los demonios hablaban con ella y le decían con una persona, mire, anda poniéndole los cuernos a su marido, o anda con otras señoras, o mira, le anda robando, o hacen, y los demonios saben todo ese tipo de cosas. Y esta mujer le daba grandes ganancias a sus dueños adivinando. Y esta muchacha, poseída por el demonio, nos dice la Biblia que salía todos los días detrás de Pablo y Silas, todos los días, cuando iban a la oración, y empezaba a gritar en el camino: estos hombres os anuncian el camino de la salvación, les hablan del verdadero Dios y de la vida eterna. Estos hombres les dicen cómo ser salvos. Estos hombres les hablan de la verdad. A ver, ya me confundí. ¿Por qué, si esta muchacha era una sierva del demonio, una sierva de Satanás, y Pablo y Silas son siervos de Dios, hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios, por qué esta mujer que es enemiga de ellos, ella es aliada del diablo? ¿Por qué una aliada del diablo motivada por el Satanás? ¿Y por qué el diablo le está haciendo promoción a sus enemigos? ¿Por qué el diablo le hace propaganda a Pablo y a Silas? Pues ya creían en ella. No le están dando exactamente al punto. Exactamente, para que pensaran que era la misma compañía. Exactamente. Si esta mujer que tiene un espíritu, todo el mundo lo conocía,
está haciéndole propaganda a ellos, es porque son los mismos. Son los mismos. Si se hacen propaganda uno al otro, pues son los mismos. Eso es exactamente lo que Satanás ha hecho al crear todas estas iglesias cristianas. Se disfraza de cristianismo, habla como cristiano, predica cosas cristianas, te habla de la verdad, y la gente se va con la finta pensando que están yendo a algo que tiene que ver con Dios. Pero no, no tiene nada que ver con Dios, es el demonio. Por eso cuando tú ves de pronto a los espiritistas, ¿verdad?, que están en la tele ahí, los ponen, que te lean el horóscopo, ¿no?, y al final te dicen que Dios te bendiga. Pues ¿qué tiene que ver Dios con ellos? Nada. Vas con los brujos y te hablan de la Virgen María, y te hablan del apóstol Pablo y de Pedro, y tienen ahí santos. Y nada que ver, pero la gente se va con la finta, pues tienen que ver con la Biblia. Tenía una hermana de la iglesia que iba a una iglesia en la que se les metía, las personas que estaban ahí se les metían espíritus, y era el espíritu del apóstol Pablo, el espíritu del apóstol Pedro, y hacían operaciones y o sea, se les metían unos demonios y no, yo soy Pablo, no, yo soy Pedro, o sea, como aquel que era Samuel, ¿verdad? No. Obviamente lo hacen para que la gente crea que es Dios. Te ponen la magia blanca, hermanos, la magia todo es del diablo. No hay más que dos fuentes de poder sobrenatural, una es de Dios y la otra es el diablo. Y te aseguro que Dios no se va a prestar para hacer sus caprichitos. Sí. Eso de que hay magos buenos, ¿cuáles magos buenos? Todos son del diablo. Habrá magos que hipócritamente te dicen que no son malos, pero son igual que todos los demás. Pero bien, la pregunta, ¿entonces predica Satanás la verdad? Pues la respuesta es sí. Por eso viene un montón de gente y me dice: pastor, escucho sermones de los bautistas, de los metodistas, y prendo el radio y me dicen puras verdades. Todo lo que me enseñaron es verdad. Pues sí es cierto. Pero aquí viene la clave. La clave está, y aquí voy a usar una frase corriente, pero no equivocada, que te quede bien clara. Es corriente en términos de que no tiene es muy común y lo utiliza cualquier persona, y mucha gente lo empezó a utilizar, y como lo empezaron a utilizar gente no muy educada, pensamos que es corriente, pero no por ser eso deja de ser una palabra correcta. Y es la palabra la neta. ¿Han escuchado ustedes la palabra la neta? ¿Qué quiere decir la neta? ¿Qué quiere decir la neta? ¿Qué quiere decir? Ya sé que es la verdad, pero ¿qué quiere decir la neta? Exactamente, la palabra neta quiere decir completa. Es básicamente cuando ustedes van y compran un kilo de harina. Te lo venden por un kilo de harina. Y tú lo compras, te dicen es un kilo. Y luego te lo llevas, lo compras, lo pagas, pero luego ves la envoltura y dice 978 GR peso neto. Y ahora te pregunto, ¿es un kilo? ¿Entonces te dijeron mentiras? No, pues lo venden como un kilo. No es la neta. O sea, la neta, el peso neto es que son 978 gramos. La neta es cuando alguien te va a decir algo, te dice que no le crees, tú le dices tú, te dice una verdad y te dices tú, la neta, o sea, no hay ninguna trampita por allí que me haga pensar que lo que estás diciendo hay alguna cosa escondida. El diablo, queridos hermanos, te va a decir verdades, pero nunca te va a decir la neta. Como lo hizo con Eva. Le dijo, no te vas a morir hoy. ¿Era verdad? Pues sí, pero no era la neta. O sea, lo que Eva entendió no fue lo que él dijo. ¿Me están siguiendo? Miren, por ejemplo, a Abraham, le preguntan a Abraham, esa señora que es tuya. Y Abraham dice, es mi hermana. ¿Era verdad que era su hermana? ¿Por qué me dicen que no?
No, porque media hermana. ¿Era hermana o no era hermana? Sí, era su hermana. Y tampoco me digan que era media verdad, o sea, era verdad completa. Verdad completa en términos de que era su hermana. Si era su hermana, pues, ¿cómo es cuando es hija de tu papá? ¿Qué cosa es tuya? Pues mi hermana. ¿Era su hermana? Pero ya te diste cuenta, ¿verdad que no era la neta esa? Porque lo que le estaban preguntando es que es tuya en realidad, ¿verdad? Y él nada más dijo parte de la verdad. Y parte de la verdad es mi hermana, porque la otra parte es mi hermana, pero yo la tomé como esposa. No dijo la neta, dijo la verdad, pero no era la neta. El diablo te va a predicar verdades. Y vas a las iglesias y te dan verdades. Se mantienen en el área de la verdad, pero nunca te llevan a últimas consecuencias a enseñarte todo lo que tienes que saber. Por eso te digo, ¿qué quieres ir? ¿A una iglesia o a donde está la verdad? El problema es que muchos no queremos la verdad porque nos gustan las tinieblas. Y no queremos ir a la luz porque amamos más las tinieblas que la luz. Y nos mantenemos dentro de ese ambiente de tinieblas porque no queremos soltar las tinieblas, las queremos tener ahí. Y sabemos que hay gente que tiene la verdad que nos dice, hey, solo tienes que soltarlo, mejor los tenemos de lejitos. No queremos ir a la verdad porque no queremos que nuestras obras sean reconvenidas. Pero bueno, sí puede predicar la verdad. Orar, hermanos, ¿se puede orar hipócritamente? Sí, claro que sí. Cuando te vas a Mateo 6, 5 al 7, dice, y tú cuando oras, no seas como los hipócritas. Hipócritas. No seas como los hipócritas. Y tampoco seas como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Miren, hermanos, por favor crezcan. Seamos incrédulos. De verdad, seamos, lo que dijo Jesús, no creas a todo espíritu. No creamos a cualquier persona, no creas a cualquier pastor. Tampoco, miren, ni a los adventistas, hermanos, por favor. Sean bien cuidadosos, estamos en tiempos muy peligrosos. Hay muchos falsos profetas por todos lados. Hay muchas falsas. Mire, que no te apantallen con un título. Que no te apantallen porque son famosos. O que no te apantallen. Nomás que no te apantallen. Que no te vayas con la actuación. Todo lo que escuchas, todo lo que te dicen tiene que estar amparado por la palabra de Dios. Ahora sí que si no te hablan conforme a esto, es a la ley del testimonio. Si no te hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Ustedes tienen que ser como los bereanos que escucharon a San Pablo, y se fueron y empezaron a leer, a ver si lo que estaba diciendo era así, porque te pueden decir cosas y quién sabe si es así. Te di cuenta unas mentirototas y te vas con la finta y terminas fuera de la iglesia porque escuchaste a un ser humano. Te vas con la finta. Hermanos, hay gente que son muy buenos actores. Discúlpenme, es ofensivo lo que voy a hacer porque es triste, pero tengo que hacerlo para que ustedes para que crezcan. Mira, vamos a suponer que si yo quiero apantallarte, que yo quiero que digan, no, el pastor, qué cristiano, qué bárbaro. Pues entonces, pues hago una actuación. Vamos a poner que voy a orar. Pero entonces lo que hago es que bajo la impostación de mi voz, la bajo y te la pongo a hacer más grave y entonces le hago así como que me duele el estómago en ganas de que me escuchen, así como, haz de cuenta que cierro los ojos y digo, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Necesitamos tu ayuda. Hombre, pues ¿qué es eso? Te vas con
con la finta, pues una actuación. Pero la gente dice, ay, empiezan a llorar también. Pues estamos en las novelas, ¿verdad? Se aprenden de memoria versículos de la Biblia cuando oran. Señor, te bajan la voz. Hablan así, pero acá la cambian así. Señor, como que Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación, tú has sido nuestro Dios. Y la gente se va con la finta, porque, está que muy bonito ora. Hipócritas. Hipócritas. ¿Tú crees que esas oraciones no pasan del techo? No pasan. No se vayan con la finta. Oh, en esa iglesia son bien cristianos, se les nota. ¿Y cómo sabes que son actores o no? Oye, si fueran cristianos, ¿por qué no guardan el sábado? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no guardan los mandamientos? Interesante, ¿no? Pero bueno, creer. ¿Qué dice Santiago 2:19? Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. También los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan. Los demonios también creen. O sea, ¿tú crees que los demonios tienen dudas de que Dios existe y que los ángeles existen? No. O sea, ellos saben. De allá vinieron, ellos saben todo eso, lo conocen perfectamente. Tiemblan porque saben lo que viene. Tú y yo tenemos, ¿será que me está escuchando? ¿Será que los ángeles están? Ellos saben que están ahí. Pues van a tener más creencia que nosotros. Piedad. Aquí es donde mucha gente se va con la finta. La piedad, hermanos, es una combinación de amar a Dios y al prójimo. La piedad es mostrar una cara que me porto bien. ¿Y cómo me porto bien? Pues tratando bien a las personas. Por dentro los odio, pero vienes y, ay, hermanito, querido, ¿verdad, hermanito? Hay unas mujeres bien serpientes, ¿eh? Las hermanas se van con la finta. Ay, esa hermana es bien santa, porque te baja la voz, así te viene y te saluda. Hermanita, sí. Por acá ahí te anda quitando el marido, ¿eh? Híjole, pero tú dices, wow, son unas víboras, ¿verdad? Hermanita, y ay, dile por acá. Y luego acá vienen y te cuentan un chisme, el hermano, y te van contando. Y wow. No, hermanos, la apariencia de piedad, dice ahí en 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado la eficacia de ella. Miren, vamos a leer este otro versículo que está en 2 Corintios 11. Vamos todos juntos. Porque eso de que nomás estemos mencionándolos sin leerlos. 2 Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, dice allí: porque estos son falsos apóstoles. Quiero que entiendan que alguien se hizo pasar por apóstol. Alguien se hizo pasar por siervo de Jesús. No dijo, soy un siervo del diablo. No se presentó con que soy un pastor falso, soy un mentiroso, soy un hipócrita, soy un siervo de Satanás. No, dijo, soy un siervo de Dios. Yo amo al Señor, temo a Dios. Trae hasta credenciales, ¿verdad? Bautizado y... Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, son un fraude. Se han transfigurado como si fueran apóstoles de quién. Nota que se están haciendo pasar. Las iglesias se hacen pasar por iglesias de Cristo. Los pastores de esa iglesia se hacen pasar por pastores de Dios. Tú vas a esas iglesias y no te dicen, esta es la iglesia del diablo, vengan. No, te dicen, no, esta es una iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los santos, la iglesia Monte de Sión, la iglesia Vino Nuevo, la iglesia Pan Vivo. ¿Por qué no se ponen iglesia Camino al Infierno, verdad? ¿Por qué no se ponen iglesia de muerte? Iglesia de hipócritas de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen así? No, se ponen nombres así, iglesia de Dios.
la nueva Jerusalén. Pues más bien debe ser vieja y súper vieja, pero bueno, vieja Jerusalén. No, dice aquí, obreros fraudulentos transfigurándose como si fueran de Cristo, versículo 14. Y esto no es una maravilla, porque el mismo Satanás se hace pasar por un ángel de luz. Obviamente cuando tú ves a una persona que es bien buena, dices, ay, eres un ángel, ¿verdad? Un ángel. Sí, pero caído, pero bueno, es un ángel. Se hace pasar por un ángel de luz, versículo 15. Así que no es mucho si también sus ministros se hacen pasar como si fueran ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, obviamente estas personas se portan bien, andan haciendo obras de caridad. ¿Qué más hacen? Se portan bien con la gente. Si tú vienes, obviamente no te dicen malas palabras, te abrazan, te tratan bien, aman al prójimo. Hasta la iglesia del diablo ama al prójimo. Hasta la iglesia del diablo. De veras, miren, yo esto lo he estudiado muchas veces. Cuando se murió Ensor Levey, que fue el creador de la iglesia de Satanás en 1966, la iglesia de San Francisco, la primera iglesia de Satanás que fue pública. Cuando él se murió, la hija de él se casó con un señor de apellido Shrek, así se apellida. No, de verdad se apellida así. El sumo sacerdote de la iglesia de Satanás lo estaban entrevistando y yo me puse a escuchar toda la entrevista. Y le hablaron acerca de cuáles eran las leyes de la iglesia de Satanás. ¿Ustedes qué leyes tienen? Dice, bueno, nosotros tenemos una sola ley, una. ¿Y cuál es la ley? La ley es, haz lo que quieras, haz lo que se te antoje, siempre y cuando no le hagas daño a alguien. Fíjate qué ley tan hipócrita, porque es que ese es el diablo. El diablo él navega con bandera de libertad. Realmente no es así, esas son puras mentiras. Es que la gente cuando se pone, no lo analizas, no te das cuenta de lo que te está diciendo. Fíjate lo que dijo, nosotros dejamos que ustedes hagan lo que quieran, siempre y cuando no le hagas mal a nadie. Fíjate, pues entonces, ¿puedes robar? ¿Puedes robar? ¿Por qué no? ¿Puedes adulterar? ¿Por qué no? ¿Puedes matar? ¿Puedes codiciar? ¿Puedes mentir? Pues entonces no guarda todos los mandamientos, nada más que te los dicen, no le hagas mal a nadie. Interesante, ¿no? Es que la gente no se da cuenta. Es que no puede ser de otra manera. Es un mundo de engaño. Ok, llamar a Jesús Señor. Miren, vamos a matar varios pájaros de una pedrada. San Mateo 7. Vamos a Mateo 7. San Mateo capítulo 7. Tumba del árbol a varios. Varios de los que están ahí en la lista van a salir. Dice Mateo 7, versículos 21 en adelante. Dice ahí, no todo el que me dice, ¿qué cosa? O sea, nada más, ay pastor, pero es que esa persona siempre trae a Jesús en la boca. Esa persona siempre está hablando de Jesús. Esa persona es bien consagrado, siempre está orando, siempre está de rodillas. Esa persona le pone calcamonías a su carro que dice, Jesús es mi Señor. Y los adventistas nos andamos escondiendo. Siempre anda predicando, siempre le anda hablando de Jesús a todos. Y por eso es de Dios. También la mujer esa que andaba en la calle todos los días salía a predicar. Mira, estos hombres les hablan del verdadero Dios. Eso no garantiza que sean de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuál quitamos? El 7, ¿verdad? No profetizar. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuál quitamos? El 9. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál quitamos? El 8. No los hicieron en nombre del diablo. No, los hicieron en nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo sal de él. Y se iban los demonios.
En el nombre de Jesucristo, levántate. Y la persona se sanaba. ¿Puede el diablo sanar? Sí puede. Pues si puede hacer que te enfermes. Hizo que se enfermara Job, también lo puede curar. Pues es bien fácil, ¿no? Si yo quiero quedar bien contigo, ¿eh? Si yo quiero quedar bien contigo, nomás averiguo cuál es tu carro allá afuera. Y voy y traigo unos cuchillos y te poncho las 4 llantas. Yo te las poncho, te las rajo todas, te las dejo, se cae tu carro. Tú no te das cuenta, y sales aquí de la iglesia, están todas ponchadas. ¡Ay, cómo me voy a ir! Y ¿sabes qué? De pronto yo llego de Salvador. Yo traigo 4 llantas. Y las saco y te las pongo. ¿Qué vas a decir? Porque tú no sabes que yo te las ponché. ¡Ay, qué milagroso es el pastor! ¡Qué bueno! ¿Eh? Ya te gané. Ándale. No te juntes conmigo. O sea, el diablo los enferma y luego se las quita. Y la gente, ay, esta iglesia es de Dios. Pues no. Fíjate, es tremendo. Claro que sí. Y entonces yo les voy a contestar, versículo 23. Nunca los he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Si Jesús no los conoce, ¿con qué poder hicieron los milagros? ¿Con qué poder echaron los demonios? ¿Con qué poder profetizaron? ¿De quién hablaban cuando decían Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor? Si Jesús no los conoce, pues del diablo. ¿Y qué falta? Ay, pastor, hablar en lenguas. Hermanos, recibir Espíritu Santo. ¿En cuántos idiomas puede hablar una persona a la que se le metió un demonio? Pues en todos los que se sepa el demonio. Si el demonio ha estado en China y se le mete una persona que no, pues lo va a hacer que hable en chino. Todos los idiomas que se sepa el demonio, la persona va a hablar. No, es que en la iglesia no hablamos en lenguas. ¿Quién dijo que no? Y es que la gente dice, no, pastor, es que estas personas se les meten espíritus y hablan en lenguas. Lo que hacen en estas iglesias. A ver, ¿cómo? Que se nos meta. Aleph bet gimet dalet hebau sein hete jot kaf lamein pesa de kof resh sisim tau. Ándale. Que ya porque hablé así ya se metió el Espíritu Santo. Se ponen a hablar tonterías, ¿los has oído? Empiezan a hablar, se les mete el merolico y empiezan a decir un montón de cosas y la gente dice, ay, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes que es el Espíritu Santo? Que de paso quieren saber qué les dije, ¿verdad? Bueno, mañana si llegan temprano les digo qué dije. Y que conste que lo que les dije, así como se los dije, está en su Biblia. En esa Biblia que traen en la mano, ahí viene. Y así como si yo se los dije. Que conste mañana. Recuérdenme, porque si no me recuerdan se me va a olvidar, pero mañana. Esas son las estrategias para que vengan temprano. Ok. Hablar en lenguas, claro que sí. Y amar a Dios, ya te expliqué lo de amar a Dios del prójimo. Claro que sí puede. Se hace pasar que ama a Dios y se hace pasar que ama al prójimo. Claro. Pues eso es lo básico. O sea que tú puedes ir a una iglesia que lee la Biblia, que predica, que ora, que creen, que cantan bien bonito, que profetizan, que hacen milagros. Y aún ser del diablo, sí. O sea, que hacen todo eso no garantiza que sean de Dios. El diablo lo puede hacer. Y ahora sí estás con la pregunta, bueno, pues entonces, pues así están todas las iglesias, también las adventistas está así. ¿Cómo sabemos cuál es el pueblo de Dios? Lo que tenemos que buscar entonces es, hay varias formas de hacerlo, tenemos varios, por lo menos
Por lo menos yo te puedo dar 4 señales indubitables del pueblo de Dios, pero yo te voy a dar esta noche una sola. Tenemos que buscar algo que el diablo no va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Algo que no va a hacer nunca. Ya te dije que nunca te va a hablar con la neta, pero vamos a ver esto. Algo que el diablo no va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Algo que él no te va a hacer nunca, eso no lo va a hacer. Sus iglesias, todas sus iglesias son iguales, llegan hasta ahí, pero llegan hasta cierto límite. Nunca van a ir a ese lugar, nunca. Vamos a ver. Para eso vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3. Vamos. Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 primero. Vamos a leerlo. Ahí hay una definición que ustedes tienen que aprender. Primera de Juan 3:4 dice: cualquiera que comete pecado, versículo 4, primera de Juan 3:4, no se vayan a San Juan, es Primera de Juan. Primera de Juan, cerquita de Apocalipsis. Primera de Juan 3:4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa, transgrede, infringe también la ley. Porque pecado es la infracción, la transgresión de la ley. Otra vez, ¿qué cosa es pecado? ¿Pecado es qué cosa? Ok, cada vez que yo transgredo la ley, ¿qué estoy haciendo? Pecando. Ok, yo sé que esto es molesto, pero esto es para que se les quede bien fijo en la mente. Según 1 Juan 3:4, ¿cuál es la definición de pecado? Pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Ok, otra vez. Cada vez que yo peco, ¿qué estoy haciendo? Transgrediendo la ley. Vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que aparezca la palabra pecado, ¿qué quiere decir pecado? Transgresión de la ley. Cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de leer, aunque nos cueste más trabajo, en vez de leer nada más pecado, vamos a definirla. ¿Cómo se define? Okay. Síganme con su vista, lo voy a ir haciendo. Voy en 1 Juan 3:5. 1 Juan 3:5, lo sigo leyendo, dice ahí: y sabéis que Él apareció para quitar nuestra transgresión de la ley. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice pecados, pero ¿qué cosas pecados? ¿Pecados qué cosas son? Son transgresiones de la ley, pecados, ¿verdad? Por eso puse ahí: sabéis que Él apareció para quitar nuestras transgresiones de la ley. Y no hay transgresión de la ley en Él. ¿Estamos de acuerdo? Sigo leyendo el 6. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. ¿Quedó bien claro? Cualquiera que transgrede la ley no lo ha visto ni le ha conocido. ¿Se acuerdan que el Señor les va a decir a los que echaron demonios y que hicieron milagros y que profetizaron? Les va a decir: no los conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad, o sea, que cometen pecados. Vamos a leer una vez más ahí, versículo 6. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley no lo ha visto ni le ha conocido. A ustedes no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque transgreden la ley. Sigo leyendo, versículo 7. Hijitos, que no los engañe la iglesia nomás porque se llama fulana de tal, que no los engañe porque se hace pasar por cristiano, que no te engañen porque dicen que son de Dios. No, que no los engañe. El que hace justicia es justo como Él también es justo. Versículo 8. El que practica la transgresión de los mandamientos o la transgresión de la ley, ¿de quién es? ¿De quién es el que practica la transgresión de la ley? ¿De quién? ¿De quién? Del diablo. Porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no transgrede la ley, porque su simiente está en Él, y no puede transgredir la ley porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto son manifiestos, o sea, nos damos cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿En qué nos damos cuenta quiénes son hijos de Dios? ¿En qué nos damos cuenta cuál es la iglesia de Dios y cuáles son las iglesias del diablo? La transgresión de la ley. Ok, está muy fácil, ¿no? Vamos a Santiago, pero el diablo es tremendo. Santiago, si ya llegaste a Hebreos, ya te pasaste, regrésate un poquito hacia adelante. Está Santiago, está atrás de esa 1 de Juan, cerquita de 1 de Juan, bien cerquita. Ahí está Santiago.
capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10, a ver cómo sabían que era el 10. Ya hasta algunos dijeron 10. Okay. Santiago 2:10 dice ahí. Encuéntrenlo. Los voy a esperar. Esto es básico. Santiago 2:10. ¿Amén? Vamos. Dice ahí. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuántos? En un solo punto, en uno, es culpado de todos. A ver, ¿cuántos mandamientos tengo que transgredir para transgredir la ley? 1. Sigo leyendo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. A ver, ¿qué mandamiento es ese? Ese es el séptimo. Ese es el séptimo mandamiento. El que dijo, no cometerás adulterio, o sea, no transgredas el séptimo. También dijo, no matarás, ese es el sexto, ¿verdad? Ahora bien, no has cometido adulterio, o sea, no transgrediste el séptimo, pero has matado, o sea, transgrediste ¿qué número? El 6, eres culpado de todos. Pero a lo mejor no has transgredido ni el sexto, ni el séptimo, pero todas las semanas transgredes el cuarto. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tienes 6 días para trabajar y hacer toda tu obra. El séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Así que no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Y estas iglesias transgreden el sábado. Así que bíblicamente todas las iglesias que no guardan el sábado son iglesias del diablo. Y se acabó la discusión. Y ahí tumbaste a 9,990 iglesias. Porque quedan unas cuantitas que también guardan el sábado, pero para eso hay otras pruebas. ¿Qué día guardan los católicos apostólicos romanos? Son del diablo. ¿Qué día guardan los mormones? ¿Qué día guardan los testigos de Jehová? ¿Qué día guardan apostólicos, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, pentecostales? Iglesias del diablo. Por eso es que el Señor le dijo a su profeta desde hace casi 3,000 años, Ezequiel, que el sábado iba a ser la señal del pueblo de Dios. ¿Quieres verlo con tus ojos? Vamos a Ezequiel capítulo 20. Jeremías, Lamentaciones y luego Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 primero. Ezequiel 20:12. Dice Ezequiel 20:12. Y les di mi Shabbat. En el original está la palabra Shabbat. Shabbat quiere decir sábado. Se puede traducir como reposo, porque eso es lo que quiere decir la palabra Shabbat. Pero esto es bien importante porque los judíos no tenían nombres para los días. Todos los días le llamaban primero, segundo, tercero. Primer día, segundo día, tercer día. Todos los días tenían número. Solamente había un día al cual los judíos le llamaban por un nombre. Y era el séptimo día al cual le llamaban Shabbat, que quiere decir descanso, reposo. Por eso algunas traducciones hacen la traducción y te ponen mis días de reposo. Pero es realmente mi Shabbat, o sea, mi Shabbat. En mi versión dice sábado. En otras versiones dice día de reposo. Pero ahí se refiere al séptimo día de la semana. Así que les di mis sábados, mi Shabbat, para que fuesen por señal. ¿Para qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Señal. Para que, entre mí y ellos, para que se sepa que yo soy Jehová que los santifico. Ahora vete a Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20 dice:
Así que santificad mis sábados, mi Shabbat, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo se sabe que esa persona, el Dios de esa persona, cómo sabemos que el Dios de esa persona es Jehová? ¿Cómo sabemos que el Dios de esa persona es Jehová? ¿Cómo lo sabemos? Porque guarda el sábado. ¿Y si no guarda el sábado? Entonces Jehová no es su Dios. ¿Cómo puedes saber si esas iglesias son de Dios? Pues no guardan el sábado. Ah, claro que el diablo busca razones en la Biblia para decir que no se debe guardar. Pero mañana, al hablarte del mensaje de los 3 ángeles, te vas a dar cuenta que no hay razón. ¿Tengo sonido? Y el Espíritu Santo, miren, de hecho, le preguntaron a Enzo Lavey una vez, lo estaban entrevistando, al sumo sacerdote de la iglesia del diablo. Le preguntaron, estaba en una entrevista. Yo tengo el libro donde está la entrevista. Le preguntaron, los cristianos, es el sumo sacerdote de la iglesia del diablo, el que fundó la iglesia de Satanás. Le preguntan, los cristianos, bautistas, metodistas, anglicanos, todos los que guardan, los que dicen que adoran a Jesús, cristianos, son tus enemigos, obviamente, ¿no? Es la pregunta, ¿son tus enemigos? ¿Y saben qué respondió? Dijo que no. Dijo que los cristianos no eran sus enemigos. No, los cristianos no. De hecho, son nuestros aliados. Dale, te quedas así, ¿qué? Así como se quedó la persona, dice, ¿qué? Son nuestros aliados. Esos cristianos son nuestros aliados. Y le dice, ¿todos? No dije que todos. La mayoría de nuestros cristianos, la mayoría de los cristianos, dice, de este país son nuestros aliados, en realidad. Así, ahora sí que estaba hablando con la neta. El sumo sacerdote de Satanás dice, no, los cristianos son nuestros aliados. ¿Todos? No, no dije eso. Hay unos que son enemigos de nosotros. ¿Y quiénes son sus enemigos? Y miren lo que dijo. Ahí está el libro, Prescripción Extrasensorial, página 64. El sumo sacerdote de la iglesia del diablo dijo, nuestros enemigos son los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son nuestros enemigos. ¿Se parece a lo que dice la Biblia? Pues sí, Apocalipsis 12:17 dice que el diablo no se fue a hacer guerra contra todos, se fue a hacer guerra contra un grupo de personas. ¿Y cuál era la característica de esas personas? Guardan los mandamientos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿En dónde está reflejada la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿En dónde está? Pues en los mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, ¿qué debes hacer? Pues ahí está. Si está bien claro. Es obvio. Y el Espíritu Santo, pastor, ¿y será que el Espíritu Santo no se les mete ahí a esas personas? Hechos 5:32. Vamos a ver. Hechos 5:32 dice, Pedro está hablando, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que casi le obedecen. ¿Y a los que casi no se los da? ¿A quiénes se los da? ¿Y a los que casi? A los que le obedecen. Me dicen, pero pastor, y entonces eso que hacen del Espíritu Santo, pues se le alaban a Dios. Miren, hermanos, cuando el Espíritu Santo fue enviado, Jesús dijo a qué venía. ¿Verdad que dijo a qué venía? Dijo, mira, cuando venga el Espíritu Santo les va a enseñar, ahí están los versículos. San Juan 14:26 le dijo, os enseñará todas las cosas. Les dijo que les iba a recordar todas las cosas que yo os he hablado. Les dijo que los iba a convencer
de las cosas que están mal. Pecado es transgresión de la ley. Bueno, yo te estoy convenciendo de que no transgredas la ley, porque esos son del diablo. Los va a convencer de pecado, los va a guiar a la verdad. ¿Qué estoy haciendo esta noche? Tratando de llevarte que entiendas la verdad, que te des cuenta, que abras los ojos de que hay hipócritas, que hay falsos pastores, que hay mentira y que esas iglesias son un engaño y que tienes que probarlo todo. Y hasta te dije que si no me crees, ve y búscalo en la Biblia a ver si lo que te estoy diciendo es así. Esta noche yo no pedí que se te metiera nada ni que te tumbara, pero algo te ha estado guiando y has estado diciendo, oye, es cierto. Algo te está guiando, algo te está enseñando. Quiero que entiendas que eso no es otra cosa más que el Espíritu Santo. En el libro de Isaías dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que dice, mira, este es el camino, anda por él. Y eso es la voz que estás escuchando que te está diciendo, mira, vete por ahí, ese es el camino. Ya sé que es tarde, te iba a contar otra historia, pero yo creo que mañana se las cuento. ¿Quieren que se las cuente? Pastor, ¿tenemos el Espíritu Santo en la iglesia? Sí. ¿Hablamos en lenguas? Sí. ¿Y por qué no hablan en lenguas? ¿Por qué no hablan en lenguas? ¿Por qué eso no pasa? Porque no necesitamos. Tenemos traductores, pero de vez en cuando el Espíritu Santo de repente hace lo que en Hechos 2. Miren, el pastor Rojas, el bigotón, él cuenta una historia de un sermón que se aventó y un chino entró y lo oyó, se metió y escuchó todo el sermón. Y al final le dijo, qué bien habla usted el chino. El pastor predicó medio, predica en español, ¿verdad? Y inglés así revuelto. Hablan Spanglish y dice, no, pues así prediqué. Y el hombre escuchó todo el sermón en chino, todo. Ándale. Y te voy a contar otra de un amigo mío, bueno, no amigo, conocido, pastor conocido de muchos años. Yo lo considero amigo, ya no sé si él sí me considera amigo, pero por ahí va. Cuando se cayó el asunto del bloque comunista en Rusia, se abrió la puerta para ir a predicar y muchos adventistas fueron a dar campañas por allá. Y él fue uno de los que fue a Rusia a dar campañas, mexicano. Y le pusieron un traductor que traducía del ruso al castellano, pero así insofacto. Y predicó así en un edificio de 2 pisos, estaba en la segunda planta y ahí estaba predicando. Y el traductor, él predicaba y el traductor traducía al ruso. Y él, dice el pastor, prácticamente hasta el baño lo acompañaba, ¿no? Para todas partes andaba con él. Bueno, en uno de los sermones, de pronto se puso de pie una señora en medio de la congregación, una rusa señora, se puso de pie. Y es cuando está predicando y empieza a gritar así en ruso, pero así como bien cara de enojada, empezó así a decirle cosas en ruso. Los hermanos rusos dicen que estaba diciendo malas palabras en ruso, entonces la trataban de agarrar y les aventaba así, empezó a decir. Bueno, cuando alguien llegó y la trató de agarrar, esta señora empieza a hablar en lenguas. ¿Y saben qué habló? Habló en castellano, en español. Y empezó a decirle al pastor todas las maldiciones que tú te sepas en español. Una rusa hablando en español, imagínate, en medio allá en Rusia. Obviamente el demonio había estado en México, ¿verdad? O yo qué sé, en algunos de nuestros países hispanoparlantes que para decir malas palabras nos pintamos solos, ¿verdad? Y empezó a decirle hasta que se iba a morir el pastor, ¿eh? Y obviamente, pues estaba gritando y como ahí en medio de la congregación, pues ya la gente volteando, entonces se vinieron a tratar de callarla y agarrarla, y la señora donde lo agarran y los empuja y salen así como los aventó, cayéndose. Y ya dices tú, esto es Satanás, es una aparición demoníaca de esas. Eso ocurre cuando alguien está muy cerca de entregarse al Señor, ¿eh? Generalmente Satanás así se mantiene a sus endemoniados tranquilitos, no pasa nada hasta que ya la cosa está muy.
Bueno, así que vinieron y como pudieron la sacaron ahí del recinto. El pastor terminó como pudo, terminó el sermón. Lo acabó ahí como medio agua, medio acabó. Y entonces bajó a la parte de abajo porque se la habían llevado allá abajo y ahí la tenían en una silla agarrada y la señora ahí forcejeando con ellos. Y mira que hay un montón de paleros y mentirosos, un montón de gente que se hace pasar por endemoniados y pues no están endemoniados. Algunos les meten en la cabeza que están endemoniados. Pero de vez en cuando sí salen algunos que de veras sí están poseídos. Que tienen que ocurrir ciertas cosas ahí que, bueno, pero eso es otra historia. Así que van con ella y estaba ahí la mujer vociferando y estaban los hermanos orando y vinieron y le dijeron, pastor, por favor ore por ella. Dice, pues sí, dice, pues yo voy a orar en español, dice, pero es que yo lo que necesito es que todos entendamos, dice, porque pues yo estoy orando en español y ustedes ni saben lo que estoy diciendo. Dijeron, pastor, usted ore, Dios entiende el idioma que usted ore, nosotros oramos en ruso y usted ora en español. Y dijo él, pues sí, tienen razón. Así que se acercó. Y no me acuerdo exactamente qué dijo, pero sí me quedó muy grabado la idea de lo que él dijo, ¿verdad? Y la idea era más o menos así. Estaban todos ahí reunidos y él se acercó a la mujer y empezó a orar algo así como, Señor, estamos ante un demonio, nosotros no tenemos poder para expulsarlo, pero tú nos has dado la autoridad de reclamar en tu nombre la liberación de una persona. Esta mujer está viviendo en su tiempo de gracia. Seguramente hoy vino a escuchar tu palabra. Y este demonio la ha tenido dominada por mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero hoy la tiene en dominio. Tal vez ella va a tomar una decisión. Y la posesión demoníaca, Señor, es ilegal. Ella está viviendo su tiempo de gracia y Satanás está estorbando su decisión. Por eso es que tú nos has dado autoridad de reprenderlo en tu nombre. Y nosotros no tenemos ningún poder, Señor, pero en tu nombre. Nosotros te pedimos que saques este demonio para que esta mujer pueda tomar una decisión sin ningún tipo de intervención sobrenatural. Y no les voy a hacer muy largo el asunto. El demonio se fue, dijo algunas cosas ahí, se fue. Y cuando el pastor terminó de orar, se empezaron a acercar todos los hermanos rusos ahí a saludarlo. Y los hermanos en Rusia te dan un beso de las dos mejillas, ¿no? Sí, en serio. Los italianos también. Y los argentinos también te dan un beso en la mejilla cuando te saludan. Hombres y mujeres. Yo les digo porque estaba predicando en Argentina y en la puerta me ponía a saludar y el primer y el segundo día salían los hermanos y venían los hermanos y me acercaban y me daban un beso así como que yo así, ¿qué te pasa? Y, y se siente medio raro así porque traen barbita y te picas y no y te ponen un besito así y luego dice, ¿qué pasó? Y algunos ya se dieron cuenta como que yo estaba medio incómodo, ¿no? Me dijo, es que el pastor es mexicano, los mexicanos no se dan besitos. Entonces, alguien como que les dijo, y ya al día siguiente, los siguientes días ya no me daban besos. Ya decía, pues ¿por qué no me dio beso el hermano? Pues ya me daba. Pero bueno, vienen los hermanos rusos y lo abrazan, ¿no? Y lo abrazan y le dan un beso y otro beso y hablándole en ruso y el pastor pues, volteaba a ver a su traductor. Y el traductor estaba así como decimos los mexicanos, todo serio, así, jetón, así. No decía nada. Y venía otro hermano y lo saludaba y se ponían a platicar en ruso y el pastor pues estaba así como, ¿quién sabe qué me están diciendo? No les entiendo nadita de lo que están diciendo. Y venían, lo saludaban y le daban ahí. Entonces ya el pastor se desespera y le dice al traductor, oye, tradúceme. No les entiendo nada de lo que me están diciendo. Ay, pastor, no se haga. No se haga. Todos los que estamos aquí, todos, es lo que le están diciendo, todos los que estamos aquí, lo escuchamos a usted orar en perfecto ruso. Usted oró en perfecto ruso, todos estamos aquí, lo escuchamos orando. Eso no se haga que no habla. Eso se parece más a lo de Hechos 2, ¿verdad que sí? Que cuando el Espíritu Santo entró, ellos salieron y empezaron a hablar lo que el Espíritu Santo les daba que hablaran, y que todos los escuchaban, que estaban ahí de todas las naciones debajo de la tierra, los escuchaban hablar en el idioma en el que habían nacido, las maravillas de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo no viene y hace eso aquí? Porque no necesita. Porque todos hablamos castellano, ¿para qué? No hay necesidad de que yo me ponga a hablar en otro idioma. Si el Espíritu Santo te puede guiar a través del mismo idioma que estamos hablando, pues es la razón por la que eso no ocurre ya.
Pero te aseguro que si el Espíritu Santo quiere salvar a alguien y esa persona necesita traducción, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y ahora sí, te voy a poner la musiquita. Son las estrategias para que se vayan con la finta. Estaba predicando este sermón en Veracruz, México. Créanme que hay estados en México donde la iglesia adventista ha pegado duro. Chiapas es un estado, es Unión Chiapas, un montón de adventistas por todos lados. Y Veracruz también es un lugar donde hay pueblos. Fui a predicar un pueblo en el que el 70% de los habitantes de ese pueblo eran adventistas. Dicen, no, pastor, aquí el sábado está muerto. Dice, no hay nada. No muerto, vivo en términos de vivo, pero muerto en términos de que no hay comercio, o sea, todo cerrado. Sábado. Y estaba predicando allá en Veracruz. Y era un auditorio, pues más bien tejabán, hermanos, así, con un techo así de lámina, un auditorio grandote así. Había mucho eco. Y estaban reunidas 3,000 personas ahí, escuchando el sermón, cada noche. Y pues yo predicaba, y predico largo, imagínate, pues está un movedero, 3,000 gentes se levantan, salen, se van, está todo el día, está saliendo gente. Y pues yo predicando, y prediqué este sermón. Cuando yo dije, todas las iglesias que no guardan el sábado son iglesias del diablo, y se acabó la discusión, un joven que estaba ahí sentado se levantó de su asiento. Esto yo no lo aguanto, se dio vuelta y se salió. Y se fue hacia su casa y empezó a orar en el camino. Señor, mata a ese hombre, mátalo. ¿Cómo se atreve a insultar a tu pueblo de esa manera? A decir que la iglesia a la que yo asisto, donde van mis primos, mis amigos, mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mis tíos, que los conozco de años, cristianos tremendos, ¿cómo se atreve a decir que son iglesias del diablo? Está atacando a tu iglesia, Señor, y mátalo. No puedes, estaba bien enojado conmigo. ¿Y cómo sé? Pues porque él vino y me contó, él mismo me contó. Y cuando iba en camino es que no me acuerdo si le puse esta, okay. Comenzó una guerra en su mente. Y tú, que alguna vez has sentido cuando el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo es una serie de pensamientos. Te recuerda las cosas que están escritas en la Biblia, te dice si está mal lo que estás haciendo, te presenta razonamientos que te hacen entrar en razón. Ese Espíritu Santo así es. Esa es la forma en la que él trabaja. Él iba en camino y la pregunta es, bueno, ¿y por qué quieres que lo mate? ¿Estás enojado con él? Pero ¿qué tal si lo que te digo es verdad? Él dijo que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios van a la iglesia, van a otras iglesias. Él no dijo que estaba hablando de miembros, está hablando de las leyes. Tú guardas los mandamientos. ¿Por qué no guardas el sábado? No, Señor, es que eso ya quedó clavado en la cruz. ¿De veras? Es que la verdad es que no estoy seguro, pero no, es que no debe ser así. No es que no deba. Y discutiendo con su mente, tú sabes con quién estaba discutiendo en realidad. Se sentó ahí en la acera, en la banqueta, y empezó a discutir con su mente yo no sé cuánto tiempo. Y a la noche siguiente vino a la iglesia y me contó todo lo que había pasado. Y mañana te termino de decir qué fue lo que dijo.
Queridos hermanos, ¿qué quieres? ¿Que te diga que da lo mismo ir a una iglesia que a otra? ¿Que te diga que yo no sé de qué denominación es esta iglesia, pero la gente que se reunieron ayer, que están bien, que está bien que sigan en sus creencias? ¿Eso es lo que quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tú tienes que quedarte en esa iglesia porque creciste ahí? Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decirte la verdad completa. No que son 978 gramos, no. Yo he venido a decirte lo que es 1 kilo completo sin esconderte nada. Este es el pueblo de Dios. Y esos que están ahí no son pueblo de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Conmigo no recoge, desparrama. El reino de Dios no vale la pena jugar con el reino de Dios. Vale más que tu papá, tu mamá, tus primos, tus tíos, tus amigos. Vale más que todo eso. Quien no dejare padre y madre por causa mía no es digno de mí. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Tomar la cruz de Jesús y seguirlo. El reino de Dios es una perla de gran precio. Que aquel buscador de perlas, cuando la encontró, vendió todo lo que tenía. Eso quiere decir que tienes que estar dispuesto a dejarlo todo, con tal de obtener la perla de gran precio, que es el reino de Dios y su justicia. Tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a dejar tu iglesia. Tienes que estar dispuesto a dejar pasada manera de vivir. Tienes que estar dispuesto a dejar ciertas cosas que hay que dejarlas, porque estorban en el camino al cielo, porque te estorban hacia el camino. Es que esa iglesia me caen gordos, pues pero es el pueblo de Dios. Es que ¿qué iglesia me gusta más? No se trata de lo que te gusta, se trata de lo que es. No, doctor, no me ponga esa medicina porque esa medicina me duele. Póngame una inyección que no me duela. Pues, pero es que la que le duele es la que le va a quitar la enfermedad. No, póngame otra, pues te vas a morir. Si quieres entrar en la gloria, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo con tal de obtenerla, verla a gran precio. Y ahora sí, déjame cantarte este canto. El reino de los cielos, dijo Jesús, semejante a un hombre que busca buenas perlas y cuando las encuentra, va, vende todo lo que tiene y lo deja con tal de obtenerlo. Todo daría sin vacilación por la perla yo tener. No hay posesión que se acerque en valor a la perla que yo encontré. Más que el sol y que el cristal, la perla brillará. La perla es el reino de Dios, todo cuanto Él me da. Cuánto yo tengo ha perdido valor desde que la perla vi. No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Juntaré cuanto tengo yo, todo lo que el mundo me dio, y los placeres yo he de cambiar por algo que mucho ha de brillar. Cuánto yo tengo ha perdido
desde que la perla vi. Así que no descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Dos lugares. Este que está aquí es para todos aquellos que ya le dijeron al Señor: Señor, yo quiero formar parte de tu pueblo. Yo ya me bauticé, yo ya me entregué, pero Señor, quiero pero no puedo. Necesito un poder sobrenatural, un milagro. Yo necesito el poder para poder obedecerte, para poder guardar tus mandamientos. Este lugar es para ti. Y este lugar que está acá, como lo hicimos anoche, es para todos nuestros amigos que esta noche tienen que tomar una decisión. El Espíritu Santo te está llamando. Dile que sí al Señor. Señor, yo voy a poner mi vida en armonía con tus mandamientos. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Es un milagro en mí, por favor, ayúdame a vencer. Dame la fuerza que necesito para dejar lo que tengo que dejar. Déjame orar por ti. Dios tiene poder. Él puede obrar el querer como el hacer. Dios puede abrir caminos en medio de la mar para que pases al otro lado. Puede mover montañas, poder levantar muertos, puede cambiar cualquier situación. Este lugar es para ti. Y voy a hacer algo. Si tú estás al lado de alguien que tiene que venir aquí a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo, de nadie más. No estoy buscando una iglesia, estoy buscando la verdad. Yo quiero formar parte de esa verdad. Y quiero poner mi vida en armonía con tus mandamientos. Si hay alguien que tiene que hacer eso, dile: yo te acompaño, yo voy contigo para que no vayas solo. Y le das fuerza y haces tú para que Él venga junto contigo. Así que, querido hermano, ven aquí al frente. Por algo que mucho ha de brillar. Ven aquí al frente. Cuánto yo tengo perdido valor desde que la perla vi. No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Esta noche, Señor, una vez más nos hemos puesto de pie para tomar decisiones, para pedir tu poder, para solicitar la ayuda que solamente tú nos puedes dar. Hay cosas que tenemos que abandonar, hay cosas que tenemos que vencer, compromisos tal vez, algunos que debemos cortar y otros que debemos hacer. Para nosotros las cosas parecen imposibles, pero para ti, Señor, no hay ningún problema que no se pueda resolver. Y por eso estamos aquí de pie. Dos grupos tomando básicamente una misma decisión, la decisión de ser parte de tu pueblo. Así que, Señor, yo los pongo en tus manos. Te suplico especialmente por los que están a mi derecha. Envía tu Espíritu Santo para seguirlos guiando y que ángeles poderosos los protejan. Y esta profesión de fe, Señor, basta por hoy, pero que muy pronto, Señor, puedan bajar a aguas bautismales. Los pongo en tus manos. Y a los que están aquí a mi izquierda, a la derecha de la iglesia, los quiero poner en tus manos, porque yo también formo parte de ese grupo que hemos fracasado tantas veces. Necesitamos tu poder transformador.
ten paciencia para con nosotros, Señor. Obra un milagro hoy. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, el Señor del sábado. Amén. Que el Señor les bendiga. Mañana el mensaje de los 3 ángeles.